están? Un gusto poder hoy compartir con ustedes algo de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos quiere aconsejar, hablar, de repente un poco hasta remover. Creo que, como bien decía nuestro pastor en la predicación del otro día, Fe 2021, el Evangelio ha cambiado, ha girado. eh, es difícil lo que estamos viviendo como humanidad. Eh, Antes que todo, antes de continuar, hago un pequeño paréntesis. Comparta la publicación, por favor, ahora mismo. Hagamos un break. Usted vaya a compartir, pínchelo, no escriba nada, solo comparta. Pero la idea es que este mensaje pueda llegar a muchas personas porque estoy seguro de que es la voz de Dios hablándonos en este tiempo. Es la voz de Dios que ha hablado primeramente a mi vida y sé que también a ustedes los va a bendecir. Les decía que el Evangelio ha girado, que el Evangelio, como lo hemos concebido durante tantos años, dejó de ser. Es difícil, yo me atrevería a compararlo casi como con la llegada del Internet. El mundo antes y después de Internet son dos mundos distintos. Todos los que tienen mi edad o un poco más se acordarán que cuando hace 20 o 30 años atrás escribíamos cartas. ¿Se acuerdan cuando teníamos que ir al correo, poner una estampilla y le llegaba a la otra persona y escribíamos? Hoy eso ya no ocurre. Antes yo me acuerdo de los telegramas. ¿Se acuerdan de los telegramas? Porque era caro mandar una carta y de repente las cartas demoraban. Entonces cuando uno tenía una urgencia muy rápida se mandaba un telegrama y te cobraban por letra. Entonces tenía que ser como muy acotadito. No sé, mamá está enferma, vengan, una cosa así. Era muy distinto. Acá los niños no tienen ni idea de lo que estoy hablando, de verdad, cero. ¿Se acuerdan cuando no teníamos estas cositas? Yo reconozco que dependo harto de él. Hoy en día. Mi mamá me vive arreglando por eso. Pero antes no teníamos esto. ¿Cómo nos comunicábamos? Hacíamos memoria el otro día que cuando nacieron mis hermanas había una vecina en el barrio que tenía un teléfono fijo. Y ahí todos llamábamos. Entonces también, pues nacía un bebé y llamaban al teléfono de la vecina y ella nos avisaba. El mundo cambió. Y el Evangelio hoy también cambió. Hemos vivido por años. Yo tengo orgullosamente 42 años. Y de esos 42 años he estado 37 años aproximadamente, lagunas más, lagunas menos, siempre en la iglesia. Y he visto la evolución de la iglesia en el tiempo. He podido ser testigo de que cuando yo era chico, por ejemplo, el evangelio se concebía de una forma mucho más estoica. El evangelio era mucho más sacrificado y la gente se sentía orgullosa de sacrificarse por Dios. Yo recuerdo aquellas hermosas, eternas y tortuosas conferencias anuales en Semana Santa, que íbamos a una iglesia de nuestra corporación en diversos lugares de Chile y tocaba cuando nos tocaba en el campo, por ejemplo, que hermanos caminaban 1 o 2 horas para llegar a la iglesia. Y había gente que lo hacía todos los días. Y tal vez esa gente no tenía lo que hoy tenemos. No tenía el conocimiento bíblico que hoy tenemos. Esa gente no tenía idea que la Biblia tenía 5, 7, 10, 20 traducciones. Ellos tenían una Biblia, la que con esfuerzo habían logrado comprar. ¿Cierto? Y esa gente vivía el Evangelio de esa manera. Pero el Evangelio evolucionó como ha evolucionado la humanidad. Estamos hablando de los años 80. Vivíamos en un gobierno distinto. Había un nivel de pobreza horrible en este país. El país cambió. Llegó la democracia, llegó la bonanza económica, ¿cierto? Y también llegó a las iglesias el cambio. Y ese cambio, hoy, viéndolo ya 20, 30 años después, podía yo analizar que es difícil. Es un cambio que, claro, nos benefició en muchas cosas. Pudimos mucho entrar a estudiar a institutos, cosas que antes no existían. Pudimos obtener, como decía nuestro pastor, nuestras iglesias tuvieron un mejor lugar. Nosotros siempre nos decían que nos creábamos bajo las bancas, porque las iglesias en los años 80 todas tenían bancas, porque comprar una silla era impensable. Hoy todas las iglesias tienen sillas y sillas muy cómodas, muy ricas,
¿Para qué? Para que todos estemos cómodos. Pero no sé si me va entendiendo. Este cambio a veces es positivo y a veces es negativo. He estado pensando en estos últimos días y de eso es lo que les quiero compartir. Tuve la fortuna de tomarme unos días de vacaciones y aproveché esas vacaciones para releer el libro de los Hechos. Libro que he leído muchas veces y que lo recomiendo 100 veces cuando usted se sienta un poco débil o cuando quiera una inyección de energía, lea el libro de los Hechos. Ese libro nos muestra el accionar de Dios en la iglesia, en su pueblo, de una forma impresionante. Y releyendo el libro de los Hechos me daba cuenta de que yo esto lo prediqué hace muchísimos años atrás y es como mi predicación caballo de batalla, pero siempre he hablado de que la iglesia evoluciona y que no nos parecemos al original. Yo creo que Dios está volviendo a la iglesia al original. Y creo que hoy, 2021, nos podemos dar cuenta que la pandemia del 2020, sin duda alguna, fue una herramienta en las manos de Dios, de algo malo, tal vez como es una pandemia, que Dios usó y revirtió para que la iglesia vuelva a ese original. Y yo hoy les quiero hablar de los apóstoles. Tuvimos la fortuna el año pasado de algunos meses tener en nuestras pantallas de televisión nacional, en un canal X, la miniserie brasileña Jesús. Tiene muchos detractores, hay personas que no les gustó, que no les gustó la actuación, pero a mí me fascinó. Yo de verdad me la disfruté, pero de entrada y salida, los últimos capítulos los terminamos de ver hace muy poco. Hacíamos maratones acá en la casa. Hermoso. No por la actuación y todo, sino que porque uno realmente ve lo que Dios quiso hacer en la tierra al enviar a su Hijo. Y lo que Dios quiere hacer hoy, porque ese legado, eso que Jesús vino a instaurar, hasta el día de hoy permanece. Y para hacer esa iglesia, para dejar su palabra, para entregarnos la salvación a través de la palabra, Jesús usó hombres. Y lo que más me gustaba de la serie, y lo que más me gusta de hecho, es que retrataron muy bien a estos hombres. Hombres comunes y corrientes, como usted y como yo. Hombres con carácter, hombres sin carácter, hombres con tentaciones, hombres que se creían muy importantes de su conocimiento. Me encantó eso, ver esa variedad de personalidades. Porque Dios quiere usarnos a nosotros con nuestras personalidades y todos en las manos de Dios podemos ser un discípulo. Entonces quiero hablarles brevemente, al principio, de estos apóstoles. Son 12. Todos sabemos que son 12, pero estoy seguro que no todos se saben los nombres. Así que yo se los voy a recordar rápidamente. El primero y el más conocido de todos, ¿cierto? Es Pedro. Simón Pedro, ¿cierto? Hijo de Jonás. Él pasó a ser al final el líder de estos apóstoles una vez que Jesús ya no está con ellos. Habían dos Santiagos. Santiago el mayor y el menor. Uno era hermano de Juan, el otro era el hijo de Alfeo, ¿cierto? Había también, el hermano de Pedro estaba en ese grupo, se llamaba Andrés, también era un pescador. Estaba Juan, por supuesto, otro de los grandes conocidos, Juan, el escritor del libro del Apocalipsis. Juan, el menor de todo el grupo, se supone que era el más pequeño en edad y uno de los más cercanos a Jesús. Nuestra pastora hace unos años atrás nos compartió una hermosa palabra acerca de esto, de esa relación hermosa que tiene Juan con su maestro. Está también Mateo, el cobrador de impuestos, a quien Dios saca de ahí y lo vuelve su discípulo. Pero también está Felipe. Son personajes que tal vez no nos mencionamos mucho. Felipe de Betsaida, Bartolomé, Tomás. Tomás es recordado porque todos se acuerdan que quiso probar que Jesús había estado muerto. Dijo, si yo no meto mis dedos en sus manos, no voy a creer. Y lo recordamos por eso. Pero yo hoy día les voy a hablar algo más de él. Están los dos Santiago, está Judas Tadeo, a quien muchos se olvidan porque se llama Judas igual que el traidor, ¿cierto? Y también está, les digo el último, que los anoté todos, está Simón Celote y Judas Iscariote. Simón Celote, su nombre, no se llama así, sino que le llaman el Celote, es porque pertenecía a las facciones más revolucionarias de Israel en su tiempo. Era lo que hoy diríamos primera línea. Y Judas Iscariote, por cierto, quien traicionó al Señor. Estos hombres son muy distintos, muy diferentes, y la miniserie lo reflejó muy bien.
Y, y pensando en ellos, yo veía que hoy nosotros somos muy distintos también, ¿cierto? Nuestro caminar y nuestras vidas no son iguales. Algunas personas hoy, en este año difícil que nos tocó afrontar, han vivido la pandemia de distintas maneras. Hay personas que se deprimieron mucho por el encierro, hay personas que tuvieron que dejar de trabajar, por ejemplo, y eso les afectó mucho. Hay otras personas que aprovecharon la pandemia y de la pandemia hicieron algo y crearon un negocio, por ejemplo. Hay personas que se reinventaron, como decía mi mamita Delia, ella me daba mucha risa porque en la tele usaba mucho ese vocablo. No, yo voy a sacar el 10% y me voy a reinventar. Y mamita decía, yo también entonces me tengo que reinventar. Y es verdad, hay personas que se reinventaron, crearon nuevos negocios. Cada persona reaccionó distinto a la situación que nos ha tocado vivir como humanidad. Todos somos distintos, pero sin embargo, lamentablemente, y esta predicación yo creo que no es solo para los que están hoy día conectados, sino que los que estamos conectados hoy somos un poco estos discípulos que estamos ahí en el frente de batalla. Pero también yo creo que después cuando vean esta grabación, hay personas que lamentablemente la pandemia les ha afectado y, y lo que se ha visto en tela de juicio y lo que se ha visto en lo que ha quedado en juego ahí es el compromiso que tenemos con Dios. Es lo que hablábamos, bueno, todos estos días hemos estado conversando este tema y fue por eso que quise hablar de esto. Y es que la pandemia también puso a prueba qué es lo que creemos, puso a prueba quiénes somos ante Dios y ante el Evangelio. Porque la vida de iglesia, como les decía adelante, cambió. Yo por años, he tenido una rutina cristiana. Rutina cristiana que significa que uno cumple con diversas cosas que establece en su vida. Domingos, martes, jueves, la iglesia, nosotros que además pertenecemos a la alabanza, cantando, preparando, ensayando, uno tiene como una rutina cristiana. Cada uno tiene una rutina distinta. Hay personas que a lo mejor van solo los domingos, no sé. Pero esta pandemia vino a destruir un poco nuestra rutina, ¿cierto? De un domingo a otro ya no podíamos juntarnos en la iglesia. De un domingo a otro tuvimos que pasar de juntarnos, de abrazarnos, de vernos, de tener esa rutina a tener que conectarnos en nuestras casas. De un domingo a otro ya no nos vimos tanto como nos veíamos antes. Nosotros en la iglesia teníamos unos tiempos, ¿cierto? Hasta antes del culto nos juntábamos las personas que trabajaban, llegaba la gente y después teníamos lo que nosotros le llamábamos el segundo culto, que es cuando la gente se empezaba a despedir. Era una hora más. Terminaba la reunión y una hora con gente conversando por acá, gente abrazada por acá. Había que echarlos literalmente de la iglesia, había que echarlos, por favor váyanse, queremos irnos, la hermana Carmen está cansada. Era como nuestra rutina y de golpe se vio quebrada. Fue duro, fue muy duro, de verdad. Yo entiendo que ha sido difícil. No crea que para nosotros no lo ha sido. Nosotros tuvimos que seguir transmitiendo como equipo, tal vez que estamos aquí en la casa pastoral, estamos junto a nuestros pastores directamente. Pero ha sido difícil no vernos, no abrazarnos. En realidad ha sido difícil no abrazar a nadie. Yo que soy el más abrazón de la iglesia, estoy aquí amarrado. Pero ya me acostumbré. Pero lamentablemente, por mucho que cambien las situaciones, yo creo que se ha visto y se ha puesto a prueba nuestra real esencia frente a lo que es Dios. Porque la vida de iglesia, lamentablemente, a veces nos torna una rutina y esa rutina nos sostiene. Pero cuando se nos quiebra eso que nos sostiene, ¿en qué estamos parados? Es la pregunta. Cuando ya no tenemos nada de lo que teníamos, ¿cuáles son nuestras bases que afirman nuestros pies para seguir caminando? Y creo que esa pregunta debiéramos hacérnosla todos. Yo primeramente,
créame, el año pasado no fue un buen año. Yo por ahí por el mes de agosto, bueno, esto es usual en todo caso. Yo soy cíclico, yo funciono así. Pero habitualmente yo en invierno me deprimo. Es mi organismo, no sé qué será. Pero este año fue aún más complicado. Porque antes podía, claro, a lo mejor a mí me bajoneé al invierno, pero tenía mi iglesia. Podía estar triste y el domingo iba a llegar y las hermanas que siempre han sido cariñosas me iban a dar un abrazo. Y esas cosas ayudan, ahora no estaban. Y no fue fácil, fue más difícil de lo habitual. Gracias a Dios mi pastor siempre estuvo conmigo, tengo a la familia también que, gracias al Señor, somos una familia unida. Y yo creo que muchos han pasado por este proceso. Muchos vieron que sus vidas giraron y, y ha sido difícil afrontar las realidades y las situaciones. Pero por sobre todas esas cosas, por sobre todo el proceso que como humanidad nos ha tocado vivir, creo que nuestras bases y nuestra esencia como hijos de Dios se ha visto afectada. Porque no es lo mismo ir a un culto que conectarse. Y lamentablemente se nos ha hecho difícil extraer la esencia de eso. Y sé que para muchos les ha costado. Pero, voy a llegar ahí. Es lo que tenemos hoy. Es lo que tenemos hoy. Lamentablemente, y se los digo, esta es mi postura, pero lamentablemente se viene un año creo muy similar. Vamos a de nuevo estar en cuarentena. De hecho ya se cambiaron los protocolos de cuarentenas. Antes teníamos un protocolo en fase 1, en fase 2, perdón, de 10 personas. Hoy tenemos 5 personas en fase 2. Por lo tanto está difícil y se va a poner cada vez más difícil. Pero ¿sabe por qué les mencioné a los apóstoles? Porque ellos son el claro ejemplo para nosotros de lo que es la esencia cristiana. La esencia de que ellos vivieron situaciones muy distintas a las nuestras. Cuando releía los hechos me podía dar cuenta de que ellos les tocó una época en la cual fueron perseguidos. El libro de los Hechos en el capítulo 4 nos muestra que Pedro y Juan son los primeros en ser apresados y ser golpeados, azotados por la causa de Cristo. Y ellos dicen una frase que es gloriosa, que es que no les importa ser golpeados por la obra de Dios, sino que al contrario es un honor. Luego, unos capítulos más allá, Esteban es apedreado y muere apedreado. Es el primer mártir. Y luego vemos a Pedro encarcelado, y luego vienen muchas más cosas. A nosotros nos ha tocado un año difícil, pero a los apóstoles, créame, les tocó muchísimo más difícil. Y me busqué una información porque estos apóstoles no solo vivieron una época difícil de persecución, primero una persecución de los judíos, luego empezó la persecución de Roma. Roma vio que la iglesia crecía, se multiplicaba y podía ser un peligro. Y cuando entra la persecución romana es muchísimo más dura y más terrible, porque los romanos se caracterizaban precisamente por ser crueles, por infligir muchísimo dolor a sus enemigos. Y ahí vamos a ver una iglesia perseguida, llevada al circo romano, cristianos crucificados y muchas más. Les voy a contar brevemente cómo murieron estos 12 apóstoles. Pedro, el más conocido, murió crucificado en Roma, siendo anciano ya. Cuando sus verdugos le dicen que lo van a crucificar, él dice que no puede tener el privilegio de morir igual que Jesús, no se lo merece. Y por lo tanto sus verdugos lo ponen de cabeza crucificado y así muere. Santiago el mayor fue el primer mártir de la iglesia. Herodes lo mató a espada. Andrés, el hermano de Pedro, fue a predicar a Grecia y ahí fue arrestado, ¿cierto? Él predicó a los gobernantes de aquel lugar y una de las princesas, una de las personas importantes de palacio se convirtió,
Pero al gobernador no le gustó esto y mató a Andrés. También lo crucificaron y también Andrés dijo lo mismo: yo no merezco morir como el Señor. Por lo tanto lo crucificaron en una X. Y hasta el día de hoy se conmemora esa X como la cruz de San Andrés. Voy a saltar a Juan. Mateo, el cobrador de impuestos, fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirsíaco con su sobrina, que se había convertido al cristianismo también. Murió decapitado por una espada. Felipe, tal vez no tenemos mucha información de él, pero la historia nos dice que Felipe predicó el evangelio en Frigia y murió en Hierápolis. Papías, obispo de este lugar, supo por las hijas del apóstol que a Felipe se le atribuían milagros de resurrección. Fue martirizado y muerto ahí, fue crucificado y apedreado. Bartolomé sufrió una de las muertes más terribles que sufrieron los apóstoles. Fue a India a predicar y murió como un mártir despellejado vivo. Le sacaron la piel estando él aún vivo para torturarlo. Tomás, aquel que todos recordamos por incrédulo, es uno de los que también predicó el evangelio en las costas de Coromandel. Por la forma en que lo encontraron muerto, se supone que lo mataron con flechas. Santiago el Menor siguió predicando en Jerusalén, y de hecho estaba un día en el templo predicando, y los principales sacerdotes estaban tan enfurecidos con lo que él hablaba que lo lanzaron del pináculo más alto del templo, de donde cayó. Como no murió, después con un mazo lo terminaron de rematar abajo. Así de crueles fueron las muertes de ellos. Judas Tadeo fue a predicar el evangelio a distintos lugares como Edesa, cerca del río Éufrates. Según la tradición, le cortaron la cabeza con un hacha. Y Simón Celote, el revolucionario, sufrió la crucifixión también, cuando era ya anciano obispo en Jerusalén. Las muertes de estos hombres son macabras. Y yo ayer me hacía una pregunta, y la conversábamos con Claudio y Felipe. Y es que estos apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. ¿Qué vivieron estos hombres que les llegó a sentir que hasta su vida era menos importante que el evangelio? Sin duda alguna, estos hombres podemos decir que literalmente conocieron a Cristo. Ellos vivieron con el Señor. Y ese impacto fue tan grande que estuvieron dispuestos hasta a dar sus vidas. Lo que yo quiero hoy, y la pregunta que les hago para que reflexionemos, yo hice esta reflexión, les aseguro, y me doy cuenta de que el evangelio que vivimos muchas veces es muy, muy fácil, muy liviano. Esta predicación, por eso les digo, no es solo para quienes están conectados, sino que para quienes la van a ver después. Pero a veces para nosotros el conectarnos es un gran esfuerzo que hicimos. Y no es nada. No es nada. Es un beneficio que Dios nos permite tener. Y muchas veces creemos que es un sacrificio. El hablar de Cristo. Yo les digo, estos meses que yo tal vez no lo pasé tan bien, no quería hablar. No quería salir. El pastor siempre me decía: Miguel, que yo no quiero salir, no quiero salir. Y me doy cuenta de lo absurdo que uno a veces es. Tenemos el privilegio de hablar de Cristo y a veces ni siquiera lo usamos. Creo que sin duda alguna el mundo cambió. La iglesia no va a volver a ser la que era. Es muy difícil que volvamos a tener esa iglesia que nos contiene, esa iglesia que nos apapacha, esa iglesia que domingo a domingo dice: ¿qué le pasó, hermanos? Vamos. Ese evangelio se terminó. Y hoy Dios nos está enfrentando a un nuevo evangelio. No en esencia, la esencia es la misma esencia primitiva, pero un evangelio en el cual vamos a ser enfrentados a nosotros mismos. Un evangelio en el que Dios nos está exigiendo un mayor compromiso. Un evangelio en el que Dios nos está exigiendo un mayor amor.
Porque todo esto, toda esta esencia de estos hombres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas, es por amor. Llegaron a conocer a Cristo, a amar a Cristo. Y ese amor es el que te lleva hasta dar la vida. Entonces, hoy tenemos la posibilidad nosotros, como hijos de Dios, de buscarle. Pero nosotros mismos, tal vez por años hemos usado a la iglesia como una muleta, como algo que me ayuda a caminar con Cristo. Pero hoy estamos como los niños cuando le sacan las rueditas a la bicicleta. Tenemos que lanzarnos solos. La iglesia va a estar, por supuesto, va a estar como un apoyo, va a estar siempre. Pero la responsabilidad de nuestro caminar hoy es nuestra. Es suya y es mía. Por tanto, más que nunca, aprovechemos todo lo que Dios nos está dando, porque Dios no nos ha dejado solos. Nos está exigiendo una mayor responsabilidad, nos está exigiendo un mayor compromiso, pero no nos va a dejar solos. Nos está dando herramientas, pero no las desaprovechemos. No desaprovechemos los tiempos, ganemos el tiempo. La palabra dice que tenemos que ser avisados y ver los tiempos que estamos viviendo. Y estamos viviendo tiempos como nunca se habían visto en la humanidad. Nunca, ni siquiera en los tiempos de la peste negra, el mundo estuvo tan controlado y tan, quiero encontrar la palabra exacta, tan manejado como está hoy. Hoy los gobiernos deciden si salimos a la calle o no salimos. Hoy los gobiernos deciden si trabajamos o no trabajamos. Hoy los gobiernos deciden sobre nuestras vidas en muchas materias. Y hoy más que nunca, nosotros que no somos ciudadanos de esta tierra, sino del cielo, debemos tomarnos de esa ciudadanía y buscar más a Dios y acercarnos más a Él. Cada uno de nosotros sabe. No necesito yo decirle a usted le falta esto o aquello. No necesita usted que venga su pastor o su líder a decirle, hermano, avanza. No, cada uno de nosotros sabe cuánto ha avanzado y cuánto no ha avanzado. Cuánto podría haber hecho y tal vez no hizo. Pero hoy siento yo que es un tiempo tal vez difícil, pero también es un tiempo de desafío. Es un tiempo en el cual estamos comenzando un nuevo año y estamos comenzando una nueva etapa. Y por lo tanto podemos sumarnos a esa nueva etapa. Y como cristianos, como hijos de Dios, asumir nuevamente este desafío. Ser como estos hombres. Amar como estos hombres. Entregar nuestras vidas como lo hicieron ellos. Porque ellos no eran mágicos, ni eran súper cristianos. No tenían algo especial. No, fueron hombres como usted y como yo. Pero con un compromiso y un amor que hizo la diferencia. Entonces esa es la invitación esta tarde. Pensemos cuánto más necesitamos amar a Dios. Pensemos cuánto más necesitamos volvernos a Dios. Dice la palabra que en estos postreros tiempos el mal aumentaría. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo la sociedad día a día se rompe, crea leyes asesinas, vemos la música que corrompe a nuestros niños, vemos que día a día las cosas no mejoran. Pero la palabra dice que aumenta el mal, pero también aumenta la gracia. Hoy hay gracia para nosotros. Hoy Dios, una vez más, abre la puerta para nosotros, para que nos volvamos a Él. Para que le busquemos como nunca lo hemos hecho. Para que nos acerquemos, nos aferremos y sea Él el lugar en el cual nos paramos seguros. Ya no sea un lugar físico, ya no sea un grupo de personas que me apoyan, sino Dios, el centro de nuestras vidas. Dios, el pilar fundamental en nuestras vidas. Dios, el que nos va a llevar muy pronto al destino que Él preparó para nosotros. Espero que estas palabras sean de ánimo para su vida. Espero que estas palabras puedan, como lo hicieron conmigo, hacerme pensar que tengo la posibilidad de acercarme a Dios nuevamente.
que he dejado tal vez muchas cosas de lado, que podría haber hecho mucho más, pero independiente de eso, hoy tengo la opción de acercarme a Dios nuevamente, de buscarle aún más, como no lo he hecho, como nunca lo he hecho, más que nunca, y disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Espero sean muy bendecidos, espero que esta palabra pueda llegar a muchas personas que necesitan oírla. Por eso es importante también después compártanla. Ayudémonos, estas son herramientas que Dios nos está permitiendo para ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Sean todos muy bendecidos, muchas gracias por estar conectados y que el Señor les bendiga mucho.